Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre, en su agonía, que quiere decir combate. El Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir, yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato lo presentó ante la muchedumbre, amotinada con aquellas palabras, Ecce homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas entonces más conocidas: hebreo y latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos. Había llegado al Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, esta primera palabra, está tomada del Evangelio de Lucas. A los condenados se les ofrecen que digan unas últimas palabras. Muchos de ellos piden perdón. A Jesús no se le ofreció esta oportunidad. Sin embargo, Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos en esa oración, apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie: Padre, perdónalos. Jesús con estas palabras no pide perdón para sí, pues no le hacía falta, sino que a los que le habrían hecho eso. Jesús toca el corazón de Dios, el misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración de lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. Olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide perdón para todos, para los jueces que lo han condenado, para los soldados que lo han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Murió amando hasta el final, perdonando. El amor gana, el odio es vencido. En la cruz volvió a dar una gran lección, pues la prueba verdadera, prueba del cristianismo, no es amar a los amigos, sino a los enemigos. No a los que nos desean y hacen el bien, sino a los que no hacen el bien y nos hacen el mal y no nos quieren. Perdonar, ayudar, quitar el odio, perdonar,
vence al odio. Solo la víctima puede perdonar. El victimario no perdona. El victimario permanece en su pecado. Pero la víctima, en vez de convertirse en victimario, tiene la alternativa de perdonar. La víctima, Jesús, de los ataques de la humanidad, es el que puede perdonar y nos enseña un nuevo sendero. La solución de los problemas es el perdón de los culpables, el perdón de los inconscientes, el perdón de los que no saben lo que hacen. El odio queda derrotado. La fuerza del bien es el perdón. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados, y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia, ten misericordia de todos los hombres que están agonizando, y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, derramada por mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados, que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio de Lucas nos narra este diálogo de Jesús con uno de los malhechores. Lucas dice, dos malhechores estaban colgados del madero. Y al referirse a Jesús dice, Jesús está crucificado. Están colgados. Y solo uno de ellos es capaz de reconocer en el crucificado al Hijo de Dios. Es un gran momento porque, fiel a su estilo, Lucas pone ahí un momento de gran perdón, de intimidad, donde este hombre se abre a la presencia amorosa de Jesús. Este hombre reconoce y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se abre su corazón a la salvación y Jesús le responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El acento de la respuesta de Jesús está puesto en el hoy. Seguramente este hombre que colgaba del madero pensaba de acuerdo a la tradición judía, en una resurrección o en una consolación al final de los tiempos. Jesús ofrece más, ofrece, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Ambrosio dice, ahí donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Estarás conmigo en el reino. Y
nos invita a pensar en cómo reconocemos nosotros, o si nos damos cuenta de la presencia del crucificado. En momentos de mucha dificultad, de gran prueba, o en los rostros de hermanos y hermanas que languidecen por los problemas de la vida, hoy mismo que estamos atravesando en esta terrible pandemia, necesitamos tener la apertura de este ladrón, saber reconocer la presencia de Cristo Jesús en el rostro golpeado, sangrante, deformado del crucificado. La promesa que se cumple es: estarás conmigo, casi a decir, hoy estás conmigo. Como cuando le dijo a Zaqueo, esta noche la salvación ha llegado a tu casa. Jesús aprovecha de estos espacios que nosotros le vamos abriendo para poder manifestarse en nuestras vidas. Que nosotros también podamos reconocer en el rostro del otro la presencia de Cristo. Los grandes maestros de espiritualidad y de caridad nos recuerdan cómo la presencia sacramental de Jesús en quien sufre se convierte para nosotros en fuente de salvación hoy. Entonces, hermanas, hermanos, abramos nuestro corazón, abramos nuestra vida, que el Señor abra nuestros ojos para que seamos beneficiarios de esta misma promesa. Hoy estás conmigo. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios, hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres que están para morir, y de mí cuando me encuentre en el mismo trance. Y por los méritos de tu sangre preciosísima, aviva en mí un espíritu de fe con el que pueda reconocerte yo también en esta humanidad crucificada. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercera palabra. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Esta palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y un dato particular, un dato semejante que guarda con el pasaje en donde también aparece la madre de Jesús, en el Evangelio también de San Juan, al inicio, en las bodas de Caná. En ese pasaje, Jesús habla de que no ha llegado su hora, y la madre solo indica que se haga lo que Él les diga. Aquí ya encontramos la hora de Jesús, y también está presente la madre de Jesús. ¿En qué consiste la hora de Jesús?
Es Jesús en la cruz, sí, es su muerte, pero también es la hora en donde se crea al hombre nuevo, en su condición de hijo de Dios, ya que se le comunicará el Espíritu Santo al hombre. Y es en este contexto donde aparece la Madre de Jesús, ahora con una misión nueva: ser la madre del discípulo amado, de los creyentes. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es la hora de Jesús, es la hora del nacimiento de la nueva humanidad, redimida en Cristo. La figura de María, la figura de la Madre de Jesús, entonces adquiere una misión importante: ser la madre de los creyentes. Aparece en la cruz, y todo lo que esto puede significar, el dolor y la tristeza que evoca María al pie de la cruz, también representa el dolor de parto, los dolores de parto a través de los cuales se va comunicando el espíritu de salvación, se va engendrando una nueva humanidad. María es la madre de la Iglesia, es la madre de todos los creyentes. Al convertirse en madre del discípulo amado, evoca a la hija de Sión, que en medio de sus dolores de parto da el ser a un pueblo nuevo, en donde hace brotar la alegría. Esta es una imagen del Antiguo Testamento, la imagen de la hija de Sión, que da a luz un nuevo pueblo. Pero también está presente en el Evangelio según San Juan otra imagen del Antiguo Testamento, y es la de Génesis 3:15, un pasaje donde se describe la lucha entre la descendencia de Eva y de la serpiente. Pues bien, la hora de Jesús es también ese combate, es la hora de la caída del príncipe de este mundo. Estos pueden ser los dos temas que pueden darnos luz a esta palabra que estamos meditando. Un nuevo pueblo va siendo engendrado, va naciendo un nuevo pueblo desde la cruz, y presente la madre, y también la descendencia de la nueva Eva, que va luchando en contra de la descendencia de la serpiente, la propia maldad. ¿Qué tiene que decirnos esta palabra a nosotros? Pues que somos la Iglesia, también representada en la imagen de la Virgen María al pie de la cruz. Somos la Iglesia que engendra nuevos hijos con una mentalidad nueva, una espiritualidad distinta, una nueva humanidad con un sistema distinto de resolver las cosas, no desde la violencia, sino desde la generosidad, desde la paz, desde la misericordia. Esta es la nueva comunidad en Cristo, que nace de la cruz. Señor y Dios mío, que por mi amor fuiste exaltado en la cruz y me dejaste con amor y comprensión a tu Madre dolorosa, para que en su compañía acudiera yo siempre a ti con mayor confianza. Ten misericordia del mundo que padece esta pandemia, y por el corazón amoroso de tu Santa Madre, aviva en mí una firme esperanza en la caridad hacia los hermanos que sufren.
Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra está tomada del Evangelio de Marcos. La soledad es la más terrible de las experiencias que cualquier ser humano puede tener. Por lo tanto, separar a una persona de los demás en una prisión es el castigo más terrible. Psicológicamente afecta el sentido social del hombre, afecta en su interior, no solo en el exterior, sino en el interior del hombre. ¿Cómo pudo abandonar el Padre al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad que estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando sustancialmente es un uno con el Padre? Es incomprensible. No entendemos nada. Una de dos: o Jesús está fingiendo, está haciendo teatro, o es una experiencia que él quiso tener. Pero si Jesús dice que el Padre lo abandona, es porque en realidad él experimenta ese abandono. De modo que quizá nosotros nunca logremos entender, pero él experimentó verdaderamente lejanía. La soledad de Cristo fue un desamparo espiritual. Jesús quedó solo, literalmente. Podríamos preguntarnos, ¿para qué? No explicaciones que nunca vamos a encontrar, sino ¿para qué experimentó esto? En el pecado el hombre experimenta el abandono de Dios, el abandono total. Y Jesús, cargando nuestros pecados, cargó también esta experiencia de abandono. Sus dolores no fueron de pecador, sino de Salvador y purificador. Como bien dice San Pablo, aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con invencible paciencia la más profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me encuentre también en la agonía. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en tu servicio, entre mis hermanos de todo el mundo, para que siempre unido a ti en mi combate hasta el fin, comparta contigo lo más cerca de ti tu triunfo eterno. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Quinta palabra.
tengo sed. El evangelista Juan nos reporta esta palabra, tengo sed. Introduce este versículo en el capítulo 19, verso 28. Introduce diciendo, después de esto. Lo que nos encontramos inmediatamente antes de este versículo es este nuevo ministerio que le ha dado a María. Aquí está tu hijo. Y en la tradición nosotros hemos reconocido el momento fundante de la iglesia, del nuevo Israel, del pueblo nuevo, ahí donde se cumple la voluntad del Padre en el Hijo muy amado, el pueblo nuevo, la vida de la iglesia. Y por supuesto que entonces esto nos lanza a una comprensión distinta. Por supuesto que el Señor tenía sed, llevaba horas de martirio. Pero ya en el Evangelio de Juan se anuncia como el agua viva, aquel que es capaz de saciar toda sed. Si tú supieras quién es el que te está hablando, le dice a la samaritana, tú misma le pedirías agua. Y quien bebe de esta agua no tendrá más sed. Entonces resulta impresionante ver al Maestro en el momento supremo de la cruz decir, tengo sed. Y por supuesto que podemos preguntarnos, ¿de qué tiene sed el Maestro? Hacía referencia hace un momento a que había ya comenzado, se estaban inaugurando los tiempos nuevos. El tiempo nosotros después fuimos comprendiendo, el tiempo del Espíritu Santo. Y es como que en ese momento supremo Jesús nos dice, tengo sed de que ya comiencen estos tiempos nuevos. Esta novedad donde la presencia del Espíritu Santo será eficaz en el pueblo nuevo. Ya no reservado solo para algunos, para los profetas, para algún sumo sacerdote, sino en el cumplimiento de la profecía. Tus hijas y tus hijos profetarán, tendrán sueños, el Espíritu Santo se derramará. Comienza en realidad una etapa nueva en la historia de nuestra salvación. Jesús ya había dicho cuánta ansia tenía de esta Pascua, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, lo dice. Porque en esa Pascua se realiza el diseño del Padre. Por eso dirá el evangelista, para que se cumpliera la Escritura, Jesús dice, tengo sed. Es decir, para que se cumpla el designio del Padre, el proyecto del Padre, también en nosotros. Él estaba completando su obra. El evangelista Juan dirá más adelante, y entregó el Espíritu. Este es el completamiento de la obra que el Padre había encomendado al Hijo. Los tiempos nuevos. Es el tiempo de la iglesia
donde estamos invitados a hacer espacio al Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo que nos hace hijos en el Hijo, que nos hace partícipes de la herencia que el Padre había dado a su Hijo. Tengo sed, nos sigue diciendo el Maestro, tengo sed. Tengo sed de que se cumpla en ti este designio amoroso del Padre. Tengo sed de que vivas la nueva vida, donde ya no hay más sed, porque esta es la promesa. Y entonces de tu pecho surgirán ríos de agua viva hasta la eternidad. Hermanas, hermanos, que nosotros seamos capaces también de responder a este llamado urgente de Jesús, que seamos capaces con nuestras obras, con nuestras vidas, de ir aliviando la sed de nuestro Señor. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y no contento con tantos aprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas, y permite que sea capaz de saciar tu sed, viviendo todos los días de mi vida en el cumplimiento de tu voluntad. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando llegue esa misma hora. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu obra redentora universal, que solo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Sexta palabra. Todo está cumplido. Es una palabra que pareciera contrastar con el dramático grito de Jesús presentado en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también una palabra, una última frase, que puede acercarse un poco al evangelista Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En San Juan, después de enunciar esta palabra, todo está cumplido, dice, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Si bien en Mateo y Marcos citan las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El final del Salmo, en los versículos 28 y siguientes, se dice que todos los confines de la tierra se vuelven hacia el Señor. Y esto también lo presenta Juan con esta palabra que pudiera parecer de triunfo: todo está cumplido. En el Evangelio de Juan, ahora que Jesús ha finalizado su obra, es exaltado sobre la tierra al morir en la cruz y arrastra a todos hacia Él. Semejanza con las palabras del Salmo: todos los confines de la tierra se vuelven hacia el Señor. El hombre atraído hacia Jesús, hacia el amor. Todo está cumplido. Es el cumplimiento de la voluntad del Padre,
el hombre camina con un sentido nuevo, camina hacia Jesús. Su amor que ahora contagia al hombre. Ese es el verdadero triunfo. Todo está cumplido, la obra del Padre se ha realizado. Si recordamos también en el pasaje de la resurrección de Lázaro, habla de un presente. Cuando Marta le dice a Jesús, ya sé que resucitará en la resurrección del último día, y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, habla ya de una realización. Aquí Jesús proclama desde la cruz, todo está cumplido, la obra del Padre está cumplida. Ya el final de este pasaje habla de la entrega del Espíritu. Juan expresa en esta idea la entrega del Espíritu Santo a quienes estaban al pie de la cruz, su madre, el discípulo, que representan la iglesia. Y recordamos que en San Juan 7:39 se afirma que los que creyeran en Jesús habrían de recibir el Espíritu cuando Jesús fuera glorificado. Pues bien, esta palabra, todo está cumplido, evoca el fin último para el que Jesús ha sido exaltado en la cruz y que se refiere a la entrega del Espíritu. ¿Qué tiene que decirnos esta palabra? Pues una nueva forma de vivir nuestra fe cristiana, desde un presente, desde una obra que ya se ha cumplido y que va generando nuevas disposiciones de nuestra mente y de nuestro corazón, una comunidad nueva, ya no centrada tanto en su poder o en sus propias capacidades o en sus propias glorias, sino ya Jesús ha concluido su obra, se nos ha dado un nuevo espíritu con el cual podemos avanzar, caminar. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y desde su altura de amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluida la obra de la redención, para que el hombre venga a ser hijo y heredero de Dios. Haz que en mi entrega a la obra salvadora de Dios en el mundo se vea siempre impulsada por el Espíritu Santo, que entregaste en el momento de tu glorificación, y cumpla mi misión sobre la tierra. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras últimas de Jesús en la cruz, tomadas del Evangelio de Lucas, tienen un peso específico muy grande. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Jesús, en Dios, para el que contempla y escucha las palabras de Jesús, morir no es nada trágico. No es saltar en el vacío, no es entrar en una noche sin fin. Nosotros, los hombres, creemos que al morir perdemos la vida. Y lo que ocurre en la realidad es que solo lo que le ocurrió a Jesús es real, que ponemos la cabeza en su sitio y en las manos del Padre. Decía un poeta ortodoxo ruso, cuando una persona muere,
Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad. En las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sentimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. El mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo. Solo pueden ser superados en la justicia nueva, que nos viene de Él, por la misericordia y el perdón de Dios. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, en sus manos entregaste tu espíritu, para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía, y de mí cuando llegue tu llamada. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor mi vida en reparación de mis pecados y faltas y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre mi alma en tus manos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.